Mi mamá me envió un mensaje diciendo, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Le respondí, qué gracioso. Qué valientes se creen, jaja. Luego, 2 días después, recibí un correo urgente de su abogado. Tenemos un problema. Llame inmediatamente. Soy Ashley, tengo 27 años, y estaba revisando propuestas de marketing cuando mi teléfono vibró. El mensaje de mamá decía, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Mis dedos temblaban mientras respondía, qué gracioso. Qué valientes se creen, jaja. Pero, por dentro, estaba destrozada. La casa de mi abuela, legalmente mía por su testamento, estaba siendo robada por mis propios padres. No tenía idea de que esta herencia destruiría a mi familia. Antes de contarles cómo empezó esta pesadilla familiar, díganme desde dónde están viendo, y suscríbanse si alguna vez han lidiado con dinámicas familiares tóxicas porque, créanme, lo que pasó después sorprendió incluso a mi abogado. Al crecer en Boston, siempre pensé que mi familia era normal, no perfecta, pero normal. Mis padres, Susan y Thomas, eran personas trabajadoras, de clase media. Papá dirigía una sucursal bancaria, y mamá enseñaba tercer grado en la escuela primaria local. Vivíamos cómodamente en una modesta casa suburbana, con cenas familiares la mayoría de las noches, y vacaciones anuales en Cape Cod. Mi hermano menor, Brandon, y yo peleábamos como hermanos típicos, pero generalmente nos llevábamos bien. Pero el corazón de nuestra familia siempre fue mi abuela, Eleanor. Ella vivía en una hermosa casa victoriana en Cambridge, que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones. La casa era donde celebrábamos todas las festividades, donde aprendí a hornear galletas, y donde busqué refugio durante mis turbulentos años de adolescencia. Mi abuela era mi confidente, mi animadora y, a menudo, mi protectora cuando el perfeccionismo de mamá se volvía abrumador. Siempre has entendido esta casa, Ashley, me decía la abuela mientras nos sentábamos en su porche envolvente. Ves más allá de las paredes, las historias que guarda. Entonces no me di cuenta de cuánto importarían esas palabras. Cuando la abuela falleció el año pasado a los 92 años, nuestra familia quedó devastada. La lectura de su testamento, un mes después, lo cambió todo. Para sorpresa de todos, especialmente de mis padres, me había dejado su casa a mí, con una carta explicando que creía que yo preservaría su historia y carácter. La casa no es solo una propiedad, había escrito con su caligrafía temblorosa. Es la historia de nuestra familia, y Ashley la honrará. Mis padres estaban visiblemente conmocionados. Habían asumido que la casa se vendería y las ganancias se dividirían entre ellos y sus 2 hijos o, como mínimo, que la casa sería para ellos. El rostro de mi madre se había puesto pálido, luego se sonrojó de ira mientras el abogado leía el testamento. Debe haber algún error, había dicho, con la voz tensa. Eleanor no estaba pensando con claridad hacia el final. Pero no había error. El testamento estaba debidamente ejecutado, atestiguado y notariado. Mi abuela había estado en plenas facultades mentales. La casa era legalmente mía. Inicialmente, intenté ser conciliadora. Nada tiene que cambiar, les dije a mis padres tomando un café al día siguiente. Quiero preservar la casa, no apartarlos de ella. Todavía podemos tener reuniones familiares allí. Solo quiero honrar los deseos de la abuela. Mi mejor amiga, Lie, me advirtió que tuviera cuidado. Tu mamá siempre ha sido controladora, y estamos hablando de mucho dinero. Esa casa debe valer más de 1 millón en el mercado actual. Son mis padres, insistí. Ya entrarán en razón cuando procesen su duelo. Durante unos meses, las cosas estuvieron tensas, pero manejables. Me mudé a la casa y comencé renovaciones cuidadosas, asegurándome de preservar su carácter mientras actualizaba la plomería y los sistemas eléctricos. Invitaba a mi familia regularmente, aunque mi madre a menudo encontraba fallos en mis cambios. Tu abuela conservó ese papel tapiz durante 40 años, decía, pasando los dedos por la nueva pintura del comedor. Esas cortinas no combinan para nada con la época de la casa. Brandon intentó hacer de pacificador. Mamá solo está teniendo dificultades con el cambio, me dijo después de una cena de domingo particularmente tensa. Papá también. Tenían planes para la jubilación que implicaban vender este lugar. Entendía su decepción, pero me mantuve firme.
La abuela quería que mantuviera la casa en la familia. Estoy honrando sus deseos. El verdadero problema comenzó cuando anuncié mis planes de convertir parte de la casa en una pequeña galería de arte con artistas locales. El espacioso salón delantero era perfecto para exposiciones, y proporcionaría ingresos adicionales para mantener la envejecida propiedad. Compartí esta idea en una cena familiar hace 2 semanas. Mi padre se opuso de inmediato. Ese es un barrio residencial. No puedes simplemente abrir un negocio allí. De hecho, si puedo, expliqué. Ya lo verifiqué con la ciudad. Con horarios limitados y los permisos adecuados, está permitido bajo la exención de edificio histórico. Mi madre apartó su plato. Vas a arruinar este vecindario con el tráfico y extraños entrando y saliendo. ¿Es eso lo que quieres? No va a ser así, mamá. Es una galería pequeña y curada, quizás 3 o 4 visitantes a la vez, solo con cita previa. La discusión se intensificó hasta que mi padre finalmente levantó la mano. ¿Suficiente? Es la casa de Ashley. Si quiere tomar decisiones tontas, es su derecho. Pensé que eso significaba aceptación, aunque fuera a regañadientes. Mis padres se fueron poco después, y me sentí esperanzada de que habíamos llegado a un punto de inflexión. Brandon se quedó atrás. Ya entrarán en razón, dijo, ayudándome con los platos. Solo dales tiempo. Le creí. No tenía idea de lo que realmente estaban planeando. Tuve que volar a Chicago para una conferencia de marketing de 3 días. La presentación en la que había estado trabajando durante meses fue brillante, y había conseguido un nuevo cliente importante para nuestra agencia. Estaba de muy buen humor cuando mi vuelo aterrizó de regreso en Boston. No puedo esperar a dormir en mi propia cama esta noche, le escribí a Lie desde el aeropuerto. Tomé un Uber directamente a la casa, arrastrando mi maleta por los escalones delanteros. Cuando mi llave no funcionó en la cerradura, supuse que solo se estaba atascando. La puerta tenía más de 100 años y, a veces, necesitaba un pequeño empujoncito. Pero después de varios intentos, me di cuenta de que algo andaba mal. Fue entonces cuando noté el nuevo cerrojo de seguridad. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras sacaba mi teléfono y llamaba a mi madre. No hubo respuesta. Intenté con mi padre. Directo al buzón de voz. Estaba a punto de llamar a Brandon cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi mamá. Cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa. Esta casa pertenece a la familia, no solo a ti. Miré la pantalla con incredulidad. Mis dedos temblaban mientras respondía, qué gracioso. Qué valientes se creen, jaja. Intentaba sonar confiada, despreocupada. Por dentro, me estaba desmoronando. De pie en el porche de mi propia casa, la casa que mi abuela me había dejado legalmente, sentí que no podía respirar. Llamé a Brandon. ¿Sabías de esto?, le exigí cuando contestó. ¿Sobre qué?, sonaba genuinamente confundido. Mamá y papá cambiaron las cerraduras de la casa de la abuela. Me han dejado fuera de mi propia casa. Hubo una larga pausa. Oh, lo siento. No sabía que iban a hacer eso. ¿Dónde están? Necesito hablar con ellos ahora mismo. Se fueron a Cape Cod el fin de semana. No volverán hasta el domingo por la noche. Mi mente daba vueltas. Era viernes por la noche. ¿Dónde se suponía que iba a ir durante 2 días? Brandon, ¿puedes venir a dejarme entrar? Debes tener una llave. Otra pausa. No la tengo, Y aunque la tuviera, mira, no puedo meterme en medio de esto. Están muy molestos por tus planes de la galería. No podía creer lo que estaba oyendo. Esta es mi casa, Brandon. Legalmente. No pueden simplemente dejarme fuera. Quizás deberías darles algo de tiempo para que se calmen. Quédate con una amiga el fin de semana. Colgué y me dejé caer en los escalones del porche, sintiéndome completamente traicionada, no solo por mis padres, sino también por mi hermano. Fue entonces cuando noté las bolsas de basura. 3 grandes bolsas de basura negras estaban apiladas junto a los arbustos. Abrí una y encontré mi ropa metida apresuradamente dentro. La segunda contenía mis artículos de tocador y de baño. La tercera guardaba fotos enmarcadas,
libros y algunos recuerdos personales. Habían empaquetado mi vida y la habían puesto con la basura. Llamé a Lie, intentando mantener la voz firme mientras le explicaba la situación. Voy a buscarte, dijo de inmediato. Te quedas conmigo esta noche. Mientras esperaba a Lie, monté guardia junto a mis bolsas, temiendo que mis padres hubieran dicho a los vecinos que estaba invadiendo la propiedad. Cada coche que pasaba me ponía tensa. Cuando Lie llegó, me ayudó a cargar todo en su coche. Esto es una locura, no paraba de decir. No pueden hacer esto legalmente. Lo sé, dije aturdida, pero lo hicieron de todos modos. En el apartamento de Lie, descubrí que faltaban varias cosas importantes: el joyero de mi abuela, que contenía no solo piezas de herencia familiar, sino también la copia original de su testamento, mi certificado de nacimiento y pasaporte, y un diario encuadernado en cuero que mi abuela había llevado sobre la historia de la casa. No eran artículos que yo hubiera pasado por alto. Deliberadamente no los habían empaquetado. Esa noche, acostada en el incómodo sofá-cama de Lie, lloré hasta que no me quedaron lágrimas. La traición se sentía física, como un cuchillo entre las costillas. Eran mis padres, las personas que se suponía que debían amarme incondicionalmente. En cambio, me habían echado como a una inquilina no deseada. Pensé en romper una ventana para volver a entrar en mi casa, pero me di cuenta de que eso solo escalaría la situación, y potencialmente, les daría fundamentos legales en mi contra. Necesitaba ser más inteligente que eso. A la mañana siguiente, Brandon llamó. Hablé con mamá y papá, dijo. No ceden. Creen que has sido egoísta con la casa. ¿Egoísta? Es mi casa, Brandon. La abuela me la dejó a mí. Sienten que estás faltando el respeto a la familia al convertirla en un negocio. Papá dice que si simplemente aceptaras venderla y dividir el dinero, nada de esto estaría sucediendo. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿Así que esto es por dinero? ¿Están dispuestos a echar a su hija a la calle por dinero? No es solo por dinero, Ash. Es por respeto. Creen que no te importa lo que ellos quieren. ¿Y qué hay de lo que quería la abuela? ¿Qué hay de respetar sus deseos? Brandon suspiró. Mira, estoy tratando de ayudar. Si te disculpas y aceptas discutir la venta de la casa, creo que podrían dejarte volver a entrar. ¿Disculparme por qué? ¿Por poseer legalmente una propiedad que me fue legada? ¿Por querer honrar los deseos de nuestra abuela? No estás facilitando las cosas, Ash. No estoy tratando de facilitarlas. Estoy tratando de entender cómo mi familia pudo hacerme esto. Después de colgar, Lie me rodeó con el brazo. Necesitas un abogado, Ash. Pero ya. Tenía razón. Esto no se iba a resolver con una discusión familiar. Mis padres habían cruzado un límite, y yo necesitaba protección legal. Ese primer fin de semana de desplazamiento fue uno de los periodos más difíciles de mi vida. Me sentí completamente abandonada por mi familia, insegura de mis próximos pasos, y aterrorizada por mi futuro. Pero, debajo del dolor y la confusión, algo más comenzaba a surgir: determinación. No tenían derecho a tomar lo que era legalmente mío, ni derecho a descartarme así. No iba a dejar que se salieran con la suya. El lunes por la mañana, llamé al trabajo diciendo que estaba enferma y comencé a investigar abogados especializados en derecho de propiedad. Para el mediodía, tenía una cita con Sofia Chin, una abogada muy recomendada cuyas reseñas en línea elogiaban su combinación de profesionalismo y compasión. La oficina de Sofia estaba en un edificio de piedra rojiza reconvertido en el centro, con iluminación cálida y muebles cómodos que me tranquilizaron un poco. Escuchó atentamente mientras le explicaba la situación, tomando notas ocasionales y haciendo preguntas aclaratorias. Cuando terminé, se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Primero, quiero ser clara, lo que hicieron tus padres es ilegal. Se llama desalojo por vía de hecho, y es contrario a la ley, incluso si fueran los propietarios legales, que no lo son. ¿Tienes la escritura y el testamento, correcto? Se me encogió el estómago. El testamento original estaba en el joyero de mi abuela, que mis padres no empacaron. Pero tengo una copia que el abogado me envió después de la lectura. Sofía asintió. Eso es un comienzo. Solicitaremos la copia oficial al tribunal testamentario.
¿Y la escritura? La misma situación, pero la transferencia se registró en el condado. Bien. Podemos obtener esos registros fácilmente. Escribió algo en su computadora. Esto es lo que debemos hacer de inmediato, solicitar una orden judicial de emergencia para restaurar tu posesión de la propiedad. Luego, reclamar daños y perjuicios por el desalojo ilegal y la propiedad personal desaparecida. La palabra daños hizo que esto se sintiera de repente muy real. Iba a tener que demandar a mis padres. Solo quiero recuperar mi casa, dije en voz baja. La expresión de Sofía se suavizó. Entiendo que esto es difícil. Son tus padres. Pero han elegido manejar esto ilegalmente en lugar de a través de los canales adecuados. Necesitamos proteger tus intereses. Estuve de acuerdo, y ella comenzó a redactar la documentación necesaria. Firmé varios documentos, y prometió presentarlos esa tarde. Mientras tanto, aconsejó, documenta todo, cualquier comunicación de tus padres o hermano, cualquier gasto en el que incurras debido a esta situación, cualquier cosa que falte de tus pertenencias. Y no los contactes directamente si puedes evitarlo. Todo debe pasar por mí a partir de ahora. Al salir de su oficina, mi teléfono sonó con una notificación. Mi madre me había etiquetado en una publicación de Facebook, desconsolada de que mi propia hija traicione las tradiciones familiares y convierta la amada casa de su abuela en una propiedad comercial en contra de nuestros deseos. Algunas personas olvidan de dónde vienen. La publicación ya había obtenido varios comentarios comprensivos de amigos de la familia y parientes, la mayoría expresando sorpresa por mi egoísmo y ofreciendo apoyo a mis padres. Mi madre había elaborado una narrativa en la que yo era la villana, y la gente se la creía sin cuestionarla. Le mostré la publicación a Lie esa noche. Esto es una campaña de desprestigio, dijo enojada. Están tratando de presionarte mediante la humillación social. Esa noche, recibí el primero de varios mensajes de voz de mi padre. Su voz era fría y amenazante de una manera que nunca antes había escuchado. Has cometido un gran error al involucrar a un abogado, Ashley. Tu madre está devastada. Si crees que la familia se quedará de brazos cruzados mientras destruyes el legado de tu abuela, estás muy equivocada. Abandona esto ahora, o te arrepentirás. Cada mensaje posterior se volvió más hostil. Para el tercer mensaje de voz, amenazaba con impugnar el testamento, alegando que mi abuela había sido influenciada indebidamente por mí. Era completamente falso, pero luchar contra tales acusaciones sería costoso y emocionalmente agotador. Mientras tanto, los parientes comenzaron a tomar partido. Mi tía Carol, la hermana de mi madre, llamó para decirme lo decepcionada que estaba por mi codicia. 2 primos me eliminaron de las redes sociales. Mi tío David, el hermano de papá, me envió un correo electrónico sugiriendo que hiciera lo correcto antes de que esto se pusiera feo. Solo la hermana de mi abuela, la tía Patricia, se acercó con amabilidad. Esto no es lo que Eleanor hubiera querido, dijo cuando llamó. Te dejó esa casa porque confiaba en ti. No dejes que te intimiden. 3 días después de contratar a Sofía, Brandon pidió verme para tomar un café. Se veía cansado e incómodo mientras revolvía azúcar en su latte. Están planeando vender la casa a unos promotores inmobiliarios, soltó de golpe. Han estado en conversaciones durante meses, incluso antes de que anunciaras la idea de la galería. La compañía quiere derribarla y construir condominios de lujo. Me sentí físicamente enferma. ¿Quieren demoler la casa de la abuela? La casa que ha estado en nuestra familia por generaciones. Brandon asintió con tristeza. La propiedad vale más que la casa en sí. Los promotores ofrecen $2 millones. ¿Y cuándo planeaban decirme esto? Es mi casa, Brandon. Él bajó la mirada. Pensaron que eventualmente cederías si aplicaban suficiente presión. Los promotores tienen una fecha límite. Si no pueden cerrar para fin de trimestre, pasarán a otra propiedad. De repente, todo cobró sentido, la urgencia, las medidas extremas, la campaña de presión pública. Esto no era solo sobre la tradición familiar o mis planes para la galería. Era sobre dinero, pura y simplemente. La presión financiera también aumentaba para mí. Estaba pagando a un abogado,
comprando artículos esenciales para reemplazar los que aún estaban encerrados en la casa, y cubriendo los servicios públicos y la comida de Lie para compensar mi estancia prolongada. Mis ahorros se estaban agotando rápidamente. El trabajo también se estaba volviendo difícil. Aunque mi jefe fue comprensivo cuando le expliqué que estaba lidiando con una emergencia familiar, mi rendimiento estaba sufriendo. Incumplía plazos, me distraía durante las reuniones y luchaba por concentrarme en tareas creativas. El cliente que había conseguido en Chicago ya estaba expresando preocupaciones sobre nuestros conceptos preliminares. Lie siguió siendo mi apoyo incondicional, pero notaba que mi presencia comenzaba a tensar nuestra amistad. Su apartamento de una habitación no estaba diseñado para 2 personas, y su novio, Brian, estaba claramente molesto por mi constante presencia. «Puedes quedarte todo el tiempo que necesites», insistió Lie cuando saqué el tema. Brian lo entiende. Pero podía ver la tensión en sus ojos. Necesitaba resolver la situación, de una forma u otra. Sofía llamó con una actualización una semana después de nuestra reunión inicial. La audiencia para la orden judicial de emergencia está programada para el próximo lunes. La jueza asignada al caso es justa, pero conservadora. Seguirá la ley, que está a nuestro favor, pero debemos estar extremadamente bien preparados. ¿Qué hay de mis padres? ¿Han respondido? Han contratado a un abogado, Richard Baxter. El tono de Sofía transmitía que esto no eran buenas noticias. Es agresivo, se especializa en disputas familiares sobre propiedades. Intentará pintarte como manipuladora, afirmar que coaccionaste a tu abuela. Eso es ridículo. Yo nunca haría eso. Lo sé, pero prepárate para que se ponga feo. Este tipo de casos suelen ser así. Esa noche, yací despierta en el sofá de Lie, mirando al techo. Las personas que me habían criado, que me habían enseñado lo correcto y lo incorrecto, ahora estaban dispuestas a mentir, a destruir mi reputación y mis relaciones, todo por dinero. Era una traición tan profunda que apenas podía comprenderla. Pero, debajo del dolor, la ira estaba creciendo, una ira feroz y protectora que, finalmente, me daría la fuerza para contraatacar. La mañana de la audiencia, me vestí cuidadosamente con un conservador vestido azul marino y tacones bajos, con el pelo recogido en una coleta pulcra. Sofía me había aconsejado que luciera respetuosa y comprensiva en el tribunal. Las primeras impresiones importan, dijo mientras nos reuníamos fuera del juzgado. Los jueces también son humanos. Estábamos revisando nuestra estrategia por última vez cuando mi teléfono sonó con un número desconocido. Normalmente, lo habría ignorado, pero algo me hizo contestar. ¿Es Ashley Parker?, preguntó una voz masculina. Sí, ¿quién llama? Oficial Daniels, Departamento de Policía de Boston. Necesitamos que venga a la comisaría para responder algunas preguntas sobre una propiedad robada. Se me heló la sangre. ¿Propiedad robada? ¿De qué está hablando? Hemos recibido un informe de que usted sustrajo artículos valiosos de la residencia de sus padres sin permiso, específicamente reliquias familiares, incluyendo joyas y documentos. Me quedé sin palabras por un momento, luego miré a Sofía con pánico. Ella inmediatamente tomó el teléfono. Soy Sofía Chin, abogada de la señora Parker. ¿De qué se le acusa exactamente? Solo podía escuchar el lado de la conversación de Sofía, pero fue suficiente para entender lo que estaba sucediendo. Mis padres habían presentado una denuncia policial alegando que yo había robado las joyas de mi abuela y documentos familiares importantes, los mismos artículos que ellos se habían quedado cuando me dejaron fuera. Mi clienta no irá a la comisaría hoy, ya que tenemos una audiencia judicial, dijo Sofía con firmeza. Además, los artículos en cuestión son de su propiedad legal, legados por su abuela. Estaremos encantados de abordar estas falsas acusaciones después de la audiencia de hoy. Colgó y se volvió hacia mí, con expresión sombría. Esta es una táctica común. Están tratando de intimidarte y crear una contranarrativa. Si pueden pintarte como una ladrona, eso socava tu credibilidad sobre la casa. Están mintiendo a la policía, dije, con la voz temblorosa. Mis propios padres están presentando denuncias policiales falsas contra mí. Concéntrate en la audiencia, dijo Sofía, apretándome el brazo. Una batalla a la vez. Dentro de la sala del tribunal, vi a mis padres por primera vez desde que habían cambiado las cerraduras.
Mi madre evitó el contacto visual, mirando al frente con la mandíbula apretada. Mi padre me miró abiertamente, con el rostro enrojecido por la ira. Brandon estaba sentado detrás de ellos, con aspecto miserable. La audiencia procedió con eficiencia clínica. Sofía presentó el testamento, los documentos de transferencia de la escritura y pruebas del cierre ilegal. El abogado de mis padres, un hombre de rasgos afilados y ojos fríos, argumentó que yo había abandonado la propiedad voluntariamente y que mis padres simplemente la estaban asegurando en mi ausencia. La señora Parker anunció planes para alterar fundamentalmente la histórica casa familiar en contra de los deseos expresos de su abuela, afirmó. Sus padres, como los herederos aparentes anteriores, actuaban para preservar el carácter previsto de la propiedad. La jueza, una mujer mayor con ojos penetrantes, pareció no impresionarse por este argumento. El testamento es bastante claro, señor Baxter. La señora Parker es la propietaria legal de la propiedad. Si sus planes de renovación honran o deshonran la memoria de su abuela no es una cuestión legal ante este tribunal. Se volvió hacia mis padres. Señor y señora Parker, tenían vías legales disponibles si deseaban impugnar el testamento. Cambiar cerraduras y retirar las posesiones del propietario legal no era una de ellas. Mi madre comenzó a llorar, mientras que el rostro de mi padre se oscureció aún más. La jueza continuó, dirigiéndose a su abogado: estoy concediendo la orden judicial de emergencia. Se le debe dar acceso inmediato a la señora Parker a su propiedad. Todas las pertenencias personales deben ser devueltas en 24 horas. Si algo falta o está dañado, habrá más consecuencias. Debería haberse sentido como una victoria, pero todo lo que sentí fue vacío. Al salir de la sala, escuché a mi padre sisearle a mi madre: esto no ha terminado, ni de lejos. Afuera, Sofía estaba discutiendo los próximos pasos cuando un oficial de policía se nos acercó. Ashley Parker. Asentí, con el estómago encogido. Necesito hacerle algunas preguntas sobre los artículos robados denunciados por Susan y Thomas Parker. A pesar de las explicaciones legales de Sofía, tuve que soportar la humillación de ser interrogada sobre un robo frente al juzgado. Varios colegas de oficinas vecinas presenciaron la escena, y podía sentir sus miradas curiosas. Al día siguiente, mientras me preparaba para reclamar mi casa, mi jefe me llamó a su oficina. Ashley, ¿está todo bien? He oído algunas cosas preocupantes. Mi corazón se hundió. ¿Qué tipo de cosas? Parecía incómodo. Hay rumores de que estás involucrada en algún tipo de problema legal, algo sobre un robo. Y un cliente mencionó haber visto una publicación en redes sociales sobre ti convirtiendo una casa histórica en una propiedad comercial en contra de las directrices de preservación. Me di cuenta con horror de que la campaña de mis padres había llegado a mi vida profesional. El cliente que había visto la publicación era probablemente el que acababa de firmar en Chicago, la cuenta con la que había estado luchando desde el cierre. Es un asunto personal que se está resolviendo, dije, tratando de sonar confiada. Mi abuela me dejó su casa, y ha habido un desacuerdo familiar al respecto. Todo se está manejando legalmente. Él asintió, pero pude ver la duda en sus ojos. Solo asegúrate de que no afecte tu trabajo. La cuenta de Westfield es demasiado importante para perderla. Esa tarde, con un cerrajero y una escolta policial, medida de precaución de Sofía, finalmente volví a entrar en mi casa. La vista que me recibió fue devastadora. Aunque nada estaba abiertamente dañado, la casa había sido desvalijada de todo lo valioso o sentimental. El escritorio antiguo de mi abuela, donde yo trabajaba, estaba vacío, sus cajones retirados. Las paredes estaban desnudas donde habían colgado fotos familiares. Incluso las ollas de cobre vintage, que siempre habían estado en la cocina, habían desaparecido. Documenta todo, me recordó Sofía, tomando fotos con su teléfono. Esto es desacato al tribunal. El oficial de policía que nos acompañaba parecía incómodo. Quizás quiera presentar una denuncia por robo por separado, sugirió. La ironía era amarga. Mis padres me habían acusado de robo mientras saqueaban sistemáticamente la casa ellos mismos. Esa noche, sola en la casa casi vacía, el peso total de lo que había sucedido se derrumbó sobre mí. Mi familia no solo me había traicionado, habían intentado deliberadamente destruirme, legal, financiera, profesional y emocionalmente.
Habían estado dispuestos a sacrificar nuestra relación, mi reputación e incluso los deseos de mi abuela, todo por dinero. Me acurruqué en mi colchón desnudo, se habían llevado la ropa de cama, y sollocé hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Nunca me había sentido tan sola, tan completamente abandonada por las personas que se suponía que debían amarme más. En ese momento más oscuro, consideré seriamente rendirme. Quizás debería simplemente dejarles la casa. Quizás el dinero no valía la pena perder a mi familia, mi reputación, mi paz mental. Quizás estaba siendo egoísta, como ellos afirmaban. Tomé mi teléfono para llamar a Sofía, para decirle que quería llegar a un acuerdo, cuando noté una notificación de correo electrónico. Era de una dirección que no reconocí, con el asunto, tu abuela Eleanor, información importante. Curiosa, a pesar de mi agotamiento emocional, lo abrí. Ashley, no me conoces, pero fui la enfermera de tu abuela durante sus últimos meses. Hay cosas que deberías saber sobre el comportamiento de tus padres antes de que ella falleciera. Por favor, llámame si quieres hablar. Estaba firmado por Deborah Wilson, con un número de teléfono. Algo en el momento se sintió demasiado conveniente, demasiado perfecto. ¿Era esta otra de las tácticas de mis padres? ¿Una enfermera falsa con pruebas fabricadas para desacreditarme aún más? Estaba a punto de borrarlo cuando sonó mi teléfono. Era un número que no reconocí, pero el código de área era del oeste de Massachusetts, donde vivía la hermana de mi abuela. ¿Hola? ¿Ashley? Soy tu tía Patricia. He estado tratando de localizarte. Tía Patricia. Estaba confundida. Acabas de enviarme un correo electrónico sobre ser la enfermera de la abuela. Hubo una pausa. No, querida. No soy enfermera. Pero sí tengo información que podría ayudarte. Tu abuela dejó algunas cosas conmigo para que las guardara, cosas que no quería que tus padres encontraran. Era casi medianoche, pero en ese momento, sentí el primer atisbo de esperanza que había experimentado en semanas. A la mañana siguiente, volví a llamar al trabajo diciendo que estaba enferma y conduje las 2 horas hasta el oeste de Massachusetts, donde vivía mi tía abuela Patricia. No la había visto en años. Ella y mi madre se habían distanciado mucho antes de que yo naciera, y rara vez asistía a las funciones familiares. Solo la recordaba como una mujer severa que enviaba tarjetas de cumpleaños consideradas con billetes crujientes de $20. Su casa era una cabaña pequeña y ordenada, rodeada de jardines de flores. A pesar de tener más de 80 años, se mantenía erguida y alta cuando me recibió en la puerta. «¿Te pareces a Eleanor?», dijo, estudiando mi rostro. Ella tenía esa misma expresión decidida cuando algo le importaba. Dentro, tomando té servido en delicadas tazas de porcelana, Patricia explicó por qué se había puesto en contacto. Tu abuela sabía que Susan y Thomas impugnarían el testamento. La habían estado presionando para que vendiera la casa durante años, desde que los valores de las propiedades en ese vecindario comenzaron a subir. Me sorprendió. Nunca me mencionó eso. La expresión de Patricia se endureció. Eleanor te estaba protegiendo. Tus padres se volvieron bastante agresivos al respecto hacia el final. Thomas incluso sugirió que la declararan incompetente para que ellos pudieran tomar decisiones financieras por ella. La taza de té tembló en mi mano. Intentaron que declararan incompetente a la abuela. Llegaron hasta programar una evaluación con un psiquiatra geriátrico. Eleanor estaba furiosa. Fue entonces cuando decidió dejarte todo a ti en lugar de dividirlo, como había planeado originalmente. Patricia se levantó y fue a un escritorio de persiana en la esquina. De un compartimento oculto, sacó un sobremanila. Me dio esto para que lo guardara. Dijo que si algo sucedía después de que ella se fuera, debía asegurarme de que tú lo recibieras. Dentro del sobre, encontré varios documentos, una carta escrita a mano de mi abuela explicando su decisión de dejarme la casa, copias de correos electrónicos entre mis padres y promotores inmobiliarios que databan de 2 años atrás y, lo más condenatorio de todo, una grabación en una pequeña unidad USB. Patricia me la reprodujo en su computadora. Era la voz de mi abuela, firme y clara, documentando una conversación en la que mis padres la habían amenazado con internarla en una residencia de ancianos si no aceptaba vender la casa. Estoy en plenas facultades mentales y físicas, declaraba la voz de mi abuela en la grabación.
Hago este registro porque temo que mi hija y mi yerno puedan intentar impugnar mi testamento. Mi decisión de dejar mi casa a mi nieta, Ashley, la tomo libremente y con pleno entendimiento de mis acciones. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras escuchaba. Patricia me entregó un pañuelo. Te quería mucho, dijo suavemente. Confiaba en que harías lo correcto con esa casa cuando no podía confiar en su propia hija. De vuelta en Boston, llevé inmediatamente los materiales a Sofía. Ella revisó todo cuidadosamente, su expresión cada vez más confiada. Esto lo cambia todo, dijo, sosteniendo la unidad USB. La grabación por sí sola prueba que tu abuela estaba en plenas facultades mentales y estaba siendo presionada por tus padres. Los correos electrónicos a los promotores muestran premeditación en sus acciones contra ti. ¿Qué hacemos ahora? Pasamos a la ofensiva. Comenzó a escribir rápidamente en su computadora. Estoy solicitando una orden judicial más permanente y añadiendo reclamaciones por acoso e infligir intencionalmente angustia emocional. Esa tarde, Sofía recibió un correo electrónico del abogado de mis padres. El asunto decía simplemente, tenemos un problema. El cuerpo del correo solicitaba una reunión urgente para discutir opciones de acuerdo. Acontecimientos recientes han alterado la posición de nuestro cliente, afirmaba. Creemos que sería en el mejor interés de todos resolver este asunto en privado. Sofía sonrió sombríamente. Saben que tenemos algo. Simplemente no saben qué. 2 días después, nos reunimos en una sala de conferencias en la oficina de Sofía. Mis padres parecían disminuidos de alguna manera. El maquillaje, usualmente perfecto de mi madre, no podía ocultar sus ojos agotados, y la postura confiada de mi padre había dado paso a una ligera inclinación. Brandon estaba sentado a su lado, negándose a mirarme a los ojos. Su abogado, el señor Baxter, mantenía su fría profesionalidad. Mis clientes están preparados para devolver todos los artículos retirados de la propiedad y para reconocer formalmente la propiedad de la señora Parker, comenzó. A cambio, pedimos que retire todas las reclamaciones adicionales y acepte no presentar cargos penales. Sofía se inclinó hacia adelante. Eso no es ni remotamente suficiente. Mi clienta ha sufrido daños significativos, financieros, emocionales y de reputación. Ha perdido ingresos, incurrido en gastos innecesarios y ha sido sometida a una campaña deliberada para destruir su posición tanto en su familia como en sus comunidades profesionales. Podemos discutir una compensación razonable, concedió Baxter, luciendo incómodo. Antes de continuar, dijo Sofía, creo que es importante que todos entiendan las pruebas que ahora tenemos. Reprodujo una parte de la grabación de mi abuela. Mi madre jadeó, y el rostro de mi padre se puso ceniciento. Como pueden escuchar, Eleanor Parker fue bastante clara sobre sus intenciones y sus preocupaciones con respecto a la influencia indebida de sus clientes, no de la mía. También tenemos pruebas documentales de sus planes para vender la propiedad a promotores que datan de antes del fallecimiento de la señora Parker. Baxter pidió un breve receso para conferenciar con sus clientes. Cuando regresaron, la atmósfera había cambiado por completo. Mis padres ya no me miraban en absoluto, y el tono de Baxter era conciliador. Mis clientes están preparados para hacer una retractación completa de cualquier declaración que sugiera que la señora Parker actuó inapropiadamente, para devolver todos los artículos retirados de la propiedad, y para pagar una compensación por su desplazamiento temporal y angustia emocional. Las negociaciones continuaron durante varias horas, resultando finalmente en un acuerdo que se sintió como una reivindicación. Mis padres se disculparían públicamente, devolverían todo lo que habían tomado, pagarían mis honorarios legales y daños adicionales y quizás lo más importante, aceptarían mantenerse alejados de la propiedad a menos que fueran invitados específicamente. Mientras nos preparábamos para irnos, Brandon se me acercó con vacilación. Lo siento. No sabía nada de todo esto. Quiero decir, sabía que estaban molestos por la casa, pero nunca pensé que llegarían tan lejos. Miré a mi hermano. Te quedaste de brazos cruzados mientras intentaban destruirme, Brandon. Estaba atrapado en el medio. Son nuestros padres. Y yo soy tu hermana. Elegiste un bando. Recogí mis papeles. No estoy segura de cuándo estaré lista para hablar contigo de nuevo. Su rostro decayó, pero no pude encontrar en mí misma la fuerza para consolarlo.
La traición todavía estaba demasiado fresca, demasiado profunda. Afuera, mientras Sofía y yo caminábamos hacia nuestros coches, ella me tocó el brazo. Este es un buen resultado, Ashley, mejor que la mayoría de estos casos. Pero quiero que estés preparada, la reconciliación familiar después de algo como esto es rara. ¿Estás bien con esa posibilidad? Lo pensé, sobre la profundidad de lo que mis padres habían estado dispuestos a hacerme, y asentí lentamente. Creo que apenas estoy empezando a entender quiénes son realmente, dije. Y quizás eso sea lo más valioso que salga de todo esto. La reunión formal del acuerdo tuvo lugar en una estéril sala de conferencias en el centro. Mis padres se sentaron frente a mí, luciendo más pequeños de lo que recordaba. Las uñas, perfectamente cuidadas de mi madre, golpeaban nerviosamente la mesa, mientras mi padre miraba a algún punto intermedio, con la mandíbula apretada. Sofía me había preparado para este momento. Mantén la calma y concéntrate, me había aconsejado. Esto no se trata de emoción ahora, se trata de proteger tu futuro. Nuestros abogados hicieron la mayor parte de la conversación mientras revisábamos los términos. Mis padres devolverían todos los artículos retirados de la casa en 48 horas. Emitirían retractaciones escritas a cualquiera que hubieran contactado sobre mí, incluido mi lugar de trabajo. Pagarían mis honorarios legales más $50,000 en daños. Y mantendrían una distancia de al menos 100 yardas de la propiedad, a menos que yo los invitara específicamente. Estos términos son excesivos, murmuró mi padre en un momento. Su abogado le puso una mano de advertencia en el brazo. Thomas, ya hemos discutido esto. Cuando llegó el momento de firmar, la mano de mi madre tembló ligeramente. Me miró, sus ojos buscando en los míos alguna señal de ablandamiento. Ashley, esta sigue siendo tu familia, dijo en voz baja. ¿Es todo esto realmente necesario? Le sostuve la mirada firmemente. Presentaron denuncias policiales falsas contra mí. Intentaron destruir mi carrera. Se llevaron las cosas de la abuela, cosas que ella quería que yo tuviera. Así que sí, es necesario. El rostro de mi padre se sonrojó de ira. Siempre has sido terca, igual que tu abuela. Esta casa ha destrozado a esta familia. No, respondí con ecuanimidad. Sus acciones destrozaron a esta familia. La casa fue solo una excusa. Después de que firmaron, Brandon se me acercó en el pasillo. A diferencia de nuestros padres, él parecía genuinamente afectado por las pruebas que la tía Patricia había proporcionado. Debería haberte defendido, dijo, con la voz áspera por la emoción. Fui un cobarde. Todavía no estaba lista para perdonarlo, pero reconocí la sinceridad en su remordimiento. Sí, deberías haberlo hecho. Pero estás aquí ahora, reconociéndolo. Eso es algo. ¿Podemos hablar alguna vez? ¿Quizás un café la próxima semana? Asentí con cautela. Quizás. Te escribiré. El proceso de reclamar mi espacio comenzó con una limpieza a fondo. Lie y otras dos amigas me ayudaron a sahumar cada habitación con salvia, abrir todas las ventanas, y fregar para eliminar la energía persistente de la traición. Pedimos pizza y bebimos vino en el porche, creando deliberadamente nuevos y positivos recuerdos en el espacio. Por Ashley, brindó Lie, levantando su copa. Quien no solo recuperó su casa, recuperó su poder. La devolución de las pertenencias de mi abuela fue supervisada por nuestros abogados. Llegaron 2 empresas de mudanzas con cajas y muebles que habían sido retirados. Verifiqué cada artículo contra el inventario que habíamos creado, anotando lo que aún faltaba. El joyero no está aquí, señalé. Tampoco su diario sobre la casa. Mi madre, que había venido a pesar del acuerdo, con permiso de mi abogado, habló. El joyero está en nuestra caja de seguridad. El diario, vaciló. Pude haberlo tirado en un momento de ira. Lo siento. La pérdida del diario se sintió como perder un pedazo de mi abuela de nuevo. Me di la vuelta para ocultar unas lágrimas repentinas. Si aparece, lo devolverá inmediatamente, dijo Sofía con firmeza. Una vez que mis padres y los de la mudanza se fueron, me senté sola en el salón de mi abuela, la habitación que todavía planeaba convertir en una galería, rodeada de cajas de posesiones devueltas. Debería haberse sentido como una victoria, pero, en cambio,
me sentí extrañamente vacía. La casa era mía de nuevo, legal y físicamente, pero la familia que había conocido se había ido para siempre. Incluso si eventualmente reconstruyéramos algún tipo de relación, nunca sería lo mismo. Me habían mostrado quiénes eran realmente, y ese conocimiento nunca podría borrarse. Comencé el lento proceso de reorganizar mi vida. Primero, tuve que reparar el daño profesional. Mi jefe fue comprensivo una vez que le expliqué la situación y le mostré la retractación formal que mis padres habían firmado, reconociendo sus declaraciones engañosas sobre mí. Los asuntos familiares pueden ponerse feos, dijo con simpatía. Tómate el tiempo que necesites para instalarte, pero te necesitamos de vuelta a pleno rendimiento pronto. La cuenta de Westfield sigue inestable. Me lancé al trabajo con renovado enfoque, decidida a demostrar mi valía. En pocas semanas, la campaña de Westfield volvió a encarrilarse, e incluso conseguí un pequeño contrato adicional con ellos. La reacción de la comunidad fue mixta. Algunos vecinos que habían conocido a mi abuela expresaron su apoyo una vez que entendieron lo que había sucedido. Otros, amigos de mis padres, permanecieron fríos y distantes. Decidí no gastar energía tratando de ganarme a todos. La verdad estaba de mi lado, documentada y legalmente reconocida. Continué con mis planes para la galería de arte, contratando a un arquitecto especializado en renovaciones históricas para asegurar que la conversión honrara el carácter de la casa. El proceso fue sanador, una forma de cumplir mi promesa a mi abuela mientras afirmaba mi visión. Brandon y yo comenzamos una cautelosa reconciliación con reuniones semanales para tomar café. A diferencia de nuestros padres, él parecía genuinamente arrepentido y ansioso por reparar nuestra relación. No están manejando esto bien, admitió durante una de nuestras conversaciones. Papá está bebiendo más, y mamá apenas sale de casa. Se sienten humillados. Yo no los humillé, señalé. Sus propias acciones lo hicieron. Lo sé. No los estoy defendiendo. Solo pensé que debería saberlo. Aprecié su honestidad, aunque no estaba lista para extender una rama de olivo a nuestros padres. Las heridas aún estaban demasiado frescas, la traición demasiado profunda. La primera temporada de fiestas fue la más difícil. El día de Acción de Gracias siempre había sido en casa de mi abuela, ahora mi casa, con mi madre orquestando una comida elaborada y mi padre trinchar el pavo. Este año, en cambio, organicé un Friendsgiving, llenando el comedor con personas que me habían apoyado durante la crisis. Es diferente, observó Lie mientras lavábamos los platos después, pero quizás mejor en algunos aspectos. Sin tensión, sin andar con pies de plomo por los sentimientos de tu mamá. Tenía razón. La celebración había sido relajada y alegre, sin las corrientes subterráneas de crítica y competencia que habían caracterizado las reuniones familiares. Esa noche, después de que todos se fueron, me senté en la silla favorita de mi abuela junto a la chimenea y me permití sentir realmente la mezcla de duelo y liberación que había estado arremolinándose dentro de mí. Había perdido a mi familia tal como la conocía, pero había ganado algo quizás más valioso, el conocimiento de que podía mantenerme firme en mi verdad, incluso cuando todos estaban en mi contra. La galería abrió en primavera, presentando obras de artistas locales que se centraban en temas de hogar, memoria y transformación. La noche de la inauguración atrajo a una multitud sorprendente, incluidos varios vecinos que inicialmente se habían mostrado escépticos ante mis planes. A tu abuela le habría encantado esto, me dijo una vecina mayor, señalando el espacio cuidadosamente curado. Ella siempre decía que esta casa necesitaba energía joven. Mi hermano también vino, trayendo un pequeño regalo de inauguración, una fotografía antigua de nuestra abuela de pie en el porche, sonriendo ampliamente. La encontré en un álbum viejo en casa de mamá y papá, explicó. Pensé que pertenecía aquí. Mientras los invitados departían y admiraban las obras de arte, sentí fuertemente la presencia de mi abuela, como si se moviera por las habitaciones junto a mí, aprobando cómo había honrado su legado mientras hacía mío el espacio. Por primera vez desde que habían cambiado las cerraduras todos esos meses atrás, me sentí verdaderamente en casa. Un año después de la audiencia judicial que me devolvió mi casa, me encontraba en lo que ahora era un próspero espacio de galería, albergando una exposición de fotografía centrada en las dinámicas familiares a través de las generaciones. El simbolismo no pasó desapercibido para mí ni para los amigos que me habían apoyado durante la terrible experiencia. Momento de círculo completo, susurró Lie mientras contemplábamos la sala abarrotada.
El año había sido de profunda transformación. La casa misma había evolucionado de un campo de batalla a un santuario. Había completado las renovaciones con meticuloso cuidado, preservando detalles históricos mientras creaba un espacio que reflejaba mi propia sensibilidad estética. La parte de la galería funcionaba 3 días a la semana, proporcionando ingresos suficientes para compensar los costos de mantenimiento sin perturbar el vecindario. Mi vida profesional no solo se había recuperado, sino que había florecido. La determinación que descubrí durante el conflicto se tradujo en una nueva confianza en el trabajo. Me habían ascendido a directora creativa, con un equipo propio y la libertad de perseguir proyectos que encontraba significativos. Mi relación con Brandon se había reconstruido gradualmente sobre una base de honestidad, en lugar de lazos familiares obligatorios. Nuestros cafés semanales se habían convertido en una amistad genuina, mientras él trabajaba para comprender su papel en lo que había sucedido y enmendarlo. Tenía miedo de enfrentarlos, admitió durante una de nuestras conversaciones más profundas. Siempre he tenido miedo de su desaprobación. Verte luchar me enseñó algo importante sobre el coraje. Recientemente se había mudado a un apartamento a solo unas cuadras de mí, un símbolo físico de su elección de alinearse con su hermana en lugar de con nuestros padres. Mis padres, por su parte, seguían siendo una herida complicada. Teníamos un contacto limitado y cuidadosamente controlado, mensajes de texto ocasionales, una breve reunión en un lugar neutral en mi cumpleaños. La relación era formal, despojada de pretensiones. Ya no esperaba el amor incondicional que habían demostrado ser incapaces de proporcionar, y esa claridad era su propia forma de libertad. Nunca van a ser los padres que merecías, me había dicho mi terapeuta durante una de nuestras sesiones. Aceptar eso es parte de tu sanación. Había encontrado una familia inesperada en otros lugares. La tía Patricia se había convertido en una presencia habitual en mi vida, visitándome mensualmente y compartiendo historias sobre mi abuela que nunca antes había escuchado. Lia y mis otros amigos cercanos habían demostrado ser más leales que los parientes de sangre. Incluso algunos de los artistas que exponían en la galería se habían convertido en parte de mi familia elegida. El cambio más profundo, sin embargo, fue interno. La persona que había recibido ese devastador mensaje de texto, cambiamos todas las cerraduras. Ya no tienes casa, parecía una versión diferente de mí misma, alguien que todavía creía que la lealtad familiar era incondicional y que los padres siempre pondrían el bienestar de sus hijos por encima de sus propios deseos. Esa mujer ingenua se había ido, reemplazada por alguien más fuerte, más perspicaz, y en última instancia, más pacífica. Había aprendido a distinguir entre el amor genuino y la aprobación condicional, entre el compromiso saludable y la autoanulación, entre el perdón y la necedad. La inauguración de la exposición estaba terminando cuando noté una figura familiar merodeando cerca de la entrada. Brandon había llegado con nuestra madre. Mi ritmo cardíaco se aceleró. Esto era inesperado. Ella no había estado en la casa desde el acuerdo. Brandon me miró con una expresión de disculpa que decía que esto no había sido planeado. Me acerqué a ellos con cautela. Mi madre parecía mayor, más frágil de lo que recordaba. Agarraba su bolso con los nudillos blancos. La galería es hermosa, dijo en voz baja. A tu abuela le habría aprobado. No era una disculpa. Ni siquiera era un reconocimiento de lo que había hecho. Pero era algo, un pequeño reconocimiento de la justeza de mi visión para la casa. Gracias por venir, respondí, manteniendo la distancia educada que ahora caracterizaba nuestras interacciones. Ella asintió, sus ojos moviéndose por el espacio, observando las fotografías de familias, algunas alegres, otras representando claramente conflictos y distancia. ¿Está bien tu padre?, pregunté, más por cortesía que por genuina preocupación. Manejándolo. Su presión arterial. El médico dice que necesita reducir el estrés. Un atisbo de la vieja acusación se deslizó en su tono, como si los problemas de salud de mi padre fueran de alguna manera mi culpa. Algunas cosas no habían cambiado, pero mi reacción a ellas sí. En lugar de sentirme culpable o a la defensiva, simplemente asentí y dejé pasar el comentario sin cargar con su peso. Después de que se fueron, Brandon envió un mensaje de texto, perdón por eso. Insistió en venir cuando escuchó a dónde iba. Lo manejaste con gracia. El encuentro cristalizó lo lejos que había llegado. Un año atrás, esa breve e intensa interacción me habría devastado durante días.
Ahora, era solo un momento, que ni definía ni destruía mi paz. Más tarde esa noche, mientras cerraba la galería y me movía por las silenciosas habitaciones de mi hogar, me encontré en el estudio de mi abuela, la única habitación que había mantenido casi exactamente como había sido durante su vida. En su escritorio había una cita enmarcada que ella amaba, palabras de Maya Angelou: puede que no controles todos los eventos que te suceden, pero puedes decidir no ser reducido por ellos. Ese había sido el regalo de mi abuela para mí, no solo la casa en sí, sino la oportunidad de descubrir mi propia fuerza al defenderla. Al intentar quitarme mi hogar, mis padres, inadvertidamente, me habían obligado a encontrar un hogar inquebrantable dentro de mí misma. Para cualquiera que alguna vez haya enfrentado la traición de aquellos que deberían haberte protegido, sepan esto: tu valor no está determinado por aquellos que no supieron valorarte. La familia es tanto aquello en lo que nacemos como lo que creamos. A veces, la familia que elegimos se convierte en nuestra mayor fuente de fortaleza. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a tu familia por algo que era legítimamente tuyo? ¿Cómo lo manejaste? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Y si esta historia te ayudó a sentirte menos solo en tus propias luchas familiares, por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. A veces, nuestras heridas más profundas se convierten en nuestras mayores maestras, pero no tenemos que recorrer ese camino solos. Gracias por ser parte de mi sanación al escuchar mi historia, y te deseo fortaleza en cualquier batalla que estés enfrentando hoy.